Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias que nos hacen pensar, sentir y sobre todo conectar. Hoy, tenemos un tema que tal como nuestro título sugiere, Kerem y Ande, el futuro incierto los une, la gran pregunta promete ser una montaña rusa de emociones y reflexiones. Vamos a desentrañar las complejidades de una relación que, a pesar de las circunstancias, se ve unida por un futuro incierto y una pregunta que resuena con fuerza: ¿serán capaces de superar lo desconocido? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones, porque no querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis profundos y discusiones interesantes como esta. Nuestro vídeo de hoy gira en torno a Kerem y Ande, dos almas cuyas vidas, de repente, se ven entrelazadas por un futuro que, francamente, no pueden controlar ni predecir. Imaginen esa sensación de estar en medio de una tormenta, sin saber hacia dónde los llevará el viento, pero con la única certeza de que están juntos en ella. Esa es la esencia de lo que vamos a explorar. Hablaremos de cómo las circunstancias externas, a veces implacables y sorpresivas, pueden forzar a las personas a unirse, incluso cuando quizás no lo esperaban. ¿Qué sucede cuando la vida te pone contra las cuerdas y tu único refugio, o tu único compañero en la adversidad, es alguien con quien compartes un destino incierto? Analizaremos las dinámicas que surgen en estas situaciones, la necesidad de apoyo mutuo, la fragilidad de las esperanzas, pero también la fortaleza que pueden hacer del simple hecho de no estar solo. Empezaremos por examinar el contexto que ha llevado a Kerem y Ande a esta encrucijada. ¿Fue un evento repentino e inesperado? ¿Una serie de acontecimientos que se fueron acumulando hasta llegar a un punto crítico? Detallaremos las situaciones que han puesto en jaque su futuro individual y, por extensión, su futuro juntos. Es crucial entender el escenario para poder apreciar la magnitud de la gran pregunta que enfrentan. A menudo, no es solo una cuestión de amor o de afecto lo que sostiene una relación en tiempos difíciles, sino la simple necesidad de supervivencia, de encontrar un ancla en medio del caos. Y en este caso, esa ancla parece ser el uno para el otro. Vamos a adentrarnos en la psicología de los personajes. ¿Cómo reacciona Kerem ante esta incertidumbre? ¿Es un hombre que tiende a la introspección, a la planificación ante la adversidad, o se deja llevar por el instinto y la esperanza? Por otro lado, ¿cómo afronta Ande esta situación? ¿Es pragmática, emocional, resiliente? Entender sus personalidades individuales es clave para comprender cómo interactúan y cómo construyen su camino juntos frente a lo desconocido. Porque, seamos honestos, todos reaccionamos de manera diferente ante el estrés y la imprevisibilidad. Algunos buscan el control, otros la aceptación y algunos simplemente la compañía. Y es en esa compañía donde Kerem y Ande parecen encontrar un hilo de esperanza, un motivo para seguir adelante. La gran pregunta que los une, como bien sugiere nuestro título, no es trivial. No se trata solo de si se quieren, sino de si su vínculo es lo suficientemente fuerte como para navegar por aguas desconocidas. ¿Podrán sus sentimientos resistir la presión de la incertidumbre? ¿Será su conexión un faro que los guíe a través de la tormenta, o se desmoronará bajo el peso de las preguntas sin respuesta? Esta es la esencia de nuestro debate de hoy. Exploraremos si el amor por sí solo es suficiente cuando el futuro se presenta como un lienzo en blanco, desprovisto de planes concretos o garantías. O si, por el contrario, es la adversidad compartida lo que forja lazos más profundos, creando una dependencia mutua que a veces puede ser tan poderosa como el amor romántico. Pensemos en las posibles trayectorias que Kerem y Ande podrían tomar. ¿Se aferrarán el uno al otro, utilizando su relación como un escudo contra el mundo exterior? ¿O la presión del futuro incierto podría generar fricciones, dudas y tensiones? Analizaremos los escenarios más probables, basándonos en las dinámicas que suelen surgir en estas circunstancias. Por ejemplo, la comunicación es un factor crucial. ¿Son capaces de hablar abierta y honestamente sobre sus miedos y esperanzas, o prefieren evitar el tema por temor a empeorar las cosas? La falta de comunicación, como bien sabemos, es un veneno lento para cualquier relación, y en tiempos de incertidumbre puede ser devastador. También es importante considerar el papel de la fe y la esperanza. ¿Confían en que las cosas mejorarán, a pesar de la falta de evidencia concreta? ¿O se dejan consumir por el pesimismo? La manera en que abordan el futuro, con optimismo o con resignación, influirá enormemente en la dirección que tome su relación.
A veces, la simple creencia de que las cosas saldrán bien es suficiente para dar el impulso necesario para seguir adelante. Otras veces la dura realidad se impone, y la esperanza se convierte en un lujo que no pueden permitirse. Profundizaremos en la idea de que el futuro incierto, en lugar de separarlos, podría estar, irónicamente, fortaleciendo su conexión. Cuando no hay un camino predefinido, las decisiones se vuelven más significativas. Cada paso que dan juntos, cada sacrificio que hacen el uno por el otro, se convierte en una afirmación de su vínculo. Es en estos momentos de vulnerabilidad compartida donde se pueden descubrir fortalezas insospechadas, tanto individuales como en pareja. La adversidad a menudo revela la verdadera naturaleza de las personas y de sus relaciones. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que realmente los une y pone a prueba su futuro? Podría ser algo tan simple como ¿podremos construir algo duradero en estas circunstancias?, o tan complejo como ¿estamos unidos por el amor verdadero o por la simple conveniencia en un momento de crisis? Analizaremos ambas posibilidades. Es fácil confundir la necesidad de apoyo con el amor profundo, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Y es precisamente esta línea delgada, a menudo difusa, lo que hace que su situación sea tan fascinante. Consideremos los sacrificios que podrían verse obligados a hacer. El futuro incierto a menudo exige renunciar a planes personales, a sueños individuales, e incluso a comodidades que se daban por sentadas. ¿Estarán Kerem y Ande dispuestos a hacer estos sacrificios el uno por el otro? ¿Y si uno está dispuesto y el otro no tanto? Estas son las grietas que pueden empezar a aparecer en el camino, y es importante explorarlas. La voluntad de sacrificio es un indicador poderoso de la profundidad de un compromiso. Otra faceta importante a considerar es la influencia de las opiniones externas. ¿Cómo reaccionan sus amigos y familiares ante su situación? ¿Apoyan su unión o intentan separarlos? A veces las presiones externas pueden añadir una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí delicada. La validación social o la falta de ella puede afectar significativamente la confianza en uno mismo y en la relación. Retomando la gran pregunta, ¿es posible que la incertidumbre sea, en sí misma, un catalizador? Es decir, que la falta de respuestas concretas sobre lo que depara el futuro los obligue a centrarse en el presente, en el aquí y ahora, y en la persona que tienen al lado. Esto podría llevar a una apreciación más profunda de los momentos que comparten, a una conexión más genuina y menos dependiente de las expectativas externas. A veces, cuando no tenemos un mapa, el simple acto de caminar juntos se convierte en la aventura. Pero, ¿qué sucede cuando la incertidumbre se prolonga indefinidamente? ¿Cómo se mantiene viva la esperanza cuando los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, sin una señal de mejora o de un horizonte más claro? Analizaremos los mecanismos de afrontamiento que Kerem y Ande podrían emplear. Podrían recurrir a la fantasía, a la negación, a la búsqueda de apoyo en actividades externas, o a la inmersión aún mayor en su relación. La clave de su futuro y de la respuesta a la gran pregunta reside en su capacidad para adaptarse. La vida rara vez sigue un guión perfecto, y las personas que prosperan son aquellas que pueden navegar por los giros inesperados con gracia y resiliencia. ¿Tendrán Kerem y Ande esta cualidad? ¿Podrán transformar la aparente debilidad de su futuro incierto en una fortaleza, en una oportunidad para crear un futuro único, forjado por sus propias decisiones y su amor mutuo? Visualicemos un escenario donde, a pesar de las dificultades, logran construir un futuro. ¿Cómo sería? Probablemente sería un futuro construido sobre bases sólidas de confianza, comprensión y un profundo respeto por la individualidad del otro. No sería un futuro de planes perfectos y sin contratiempos, sino uno lleno de aprendizaje continuo, de crecimiento conjunto y de la certeza de que, pase lo que pase, estarán juntos para afrontarlo. En resumen, Kerem y Ande se encuentran en un punto de inflexión crucial. Su futuro está envuelto en un velo de incertidumbre, pero es precisamente esta incertidumbre la que los une, forzándolos a depender el uno del otro. La gran pregunta que enfrentan no es solo si su amor sobrevivirá, sino si su vínculo es lo suficientemente fuerte como para ser el cimiento de un futuro que aún no se puede ver, pero que están construyendo juntos, paso a paso, decisión a decisión. Hemos explorado las dinámicas de sus personalidades, los posibles escenarios que podrían enfrentar, la importancia de la comunicación, los sacrificios y la esperanza. Hemos reflexionado sobre si la adversidad compartida puede ser un catalizador para un amor más profundo y duradero.
Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta discusión tan intrigante e informativa. Como yo. Me encantaría saber sus pensamientos. ¿Creen que Kerem y Ande lograrán superar este futuro incierto? ¿Qué consejo le darían a alguien que se encuentre en una situación similar? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan encontrarlo interesante, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo.